Hola a todos una vez más y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la civilización griega. Si bien la palabra griego es un exónimo, en el idioma griego la gente y la cultura se llaman helénicos. Los griegos están representados en la historia de la campaña Gloria de Grecia, que detalla su desarrollo desde el surgimiento de la civilización micénica a través de la Edad Media griega hasta el apogeo de las ciudades-estado clásicas, culminando finalmente con las campañas de Alejandro Magno contra Persia. Algunos estados griegos, como Esparta y Atenas, pudieron entrenar infantería de élite y desplegarla de manera efectiva en numerosas batallas, y también fueron conocidos por hacer uso efectivo de los buques de guerra contra los persas en las guerras greco-persas. Esto se refleja en el juego en unidades de la academia más baratas y de movimiento más rápido, y también barcos de guerra que se mueven más rápido. Tras la introducción de la agricultura en Grecia, que llegó a manos de inmigrantes del este alrededor del 6000 a.C., se produjo un proceso de crecimiento de la población y de construcción de aldeas. Los primeros agricultores griegos cultivaban hortalizas y cereales y criaban rebaños de ovejas. A medida que la agricultura se volvió más eficiente, los griegos desarrollaron nuevas industrias, especialmente la alfarería, la metalurgia, la construcción de navíos y el comercio. Hacia el 3000 a.C., la tecnología de la elaboración del bronce había llegado a Occidente desde Asia Menor, y los griegos fabricaban armas y herramientas con este material. Aunque el clima griego era benigno, la mayor parte del territorio estaba disperso o era montañoso, y escaseaban las buenas tierras de cultivo. La competencia por las tierras y los recursos minerales alimentó el conflicto. Las tribus guerreaban entre sí, recurriendo a la destrucción de la capacidad de sus enemigos para obtener alimentos. Se quemaban las cosechas, se talaban los olivos y se robaba o sacrificaba el ganado. Las aldeas se trasladaron desde lugares cercanos a las granjas hacia ciudadelas en la cima de los montes, más fácilmente defendibles. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si los dorios fueron empujados hacia el norte y desaparecieron, o si tuvieron que apartarse a las regiones menos favorecidas de Grecia. Lo que sí queda claro es que durante muchos siglos perdieron en cuanto a factor de influencia. Tras la retirada doria, el ascenso de la civilización progresó en toda la península. Surgieron pequeños reinos que, gradualmente y por la fuerza de las armas, se coligaron hasta llegar a ser uno de los pocos que dominaron la situación. Hacia el 2000 a.C., la Grecia continental era un territorio bastante poblado y muy avanzado para los parámetros de la época. El progreso estuvo muy influido por el comercio con los monoicos, los egipcios y Mesopotamia, que proporcionaron artículos útiles, riquezas y nuevas tecnologías. Los griegos prosperaron exportando los productos de su alfarería y metalurgia. Sin embargo, los dorios y otros bárbaros nunca se alejaron lo suficiente y en última instancia resurgieron y volvieron con sed de venganza. El panorama político de Grecia en la Edad de Bronce era un tablero de palacios situados en la cima de montañas que controlaban las tierras agrícolas, la fabricación de objetos y el comercio de la península. De estos palacios, el más conocido estaba situado en Micenas, donde las excavaciones realizadas en el siglo XIX descubrieron poderosas fortificaciones y fabulosos tesoros funerarios. Los palacios de los micenos nunca llegaron a unificarse políticamente, una situación que se mantuvo como característica de la región hasta el siglo IV a.C. Sin embargo, los micenos estaban unidos por su cultura, compartiendo una forma primitiva del idioma griego, las creencias religiosas y un estilo de vida común. Al parecer, los micenos fueron un pueblo muy belicoso, según las evidencias de las fortificaciones, los decorados de la alfarería, los frescos y los artículos mortuorios. Los reyes y nobles eran guerreros. Los palacios de las cumbres hacían las veces de cuarteles y arsenales de los ejércitos locales, así como de almacén, taller y residencia del rey. Los reinos lucharon por la posesión de los medios económicos de riqueza. Estos eran tierras cultivables y de pastoreo, olivares, canteras y minas, instalaciones portuarias y rutas comerciales. La cultura micénica prosperó durante casi un milenio. Durante la mayor parte de este periodo, los palacios se embarcaron en constantes guerras entre sí y contra los bárbaros del norte. Ningún palacio consiguió controlar toda la región, aunque unos pocos la dominaron. Los atenienses hicieron retroceder a los tebanos, pero en la zona se mantuvo una situación de estancamiento. Los micenos del continente posiblemente absorbieron a los monoicos hacia el final de la existencia de esta cultura. Alrededor del 1200 a.C., la cultura micénica desapareció. Sus palacios fuertemente fortificados cayeron uno tras otro ante fuerzas aún no claramente identificadas, aunque probablemente fuera a manos de los bárbaros del norte. La cultura griega entró en una edad oscura, tras la cual surgiría la nueva y gloriosa cultura griega, que, en muchos sentidos, constituyó el apogeo de la civilización antigua.
A medida que los micénicos del continente seguían aumentando su población y riqueza, tomaron de forma natural los mares que les rodeaban. No queda claro si consiguieron competir con éxito contra los monoicos o si estos habían comenzado a declinar en la segunda mitad del segundo milenio a.C. El mar ofreció oportunidades para el comercio y una salida para las crecientes poblaciones que comenzaron a apiñarse en el continente. Los colonos partieron de Corinto, Atenas, Pilos y otras ciudades litorales. La costa egea de Asia Menor, denominada Jonia, fue un lugar que atrajo a colonias griegas por diversas razones. Las colonias portuarias ofrecían ricas rutas de comercio hacia el interior de Mesopotamia. La región costera estaba separada de las llanuras interiores por montañas y terrenos que servían como barreras defensivas naturales. El asentamiento en la región ayudaría a convertir al Egeo en un lago griego. En la zona abundaban recursos materiales valiosos para las ciudades del continente. El asentamiento jónico solo encontró la oposición de pequeños reinos costeros vagamente conectados con el imperio hitita del interior. Atenas y otras ciudades griegas consiguieron establecer prósperas colonias en la costa de Asia. Las más conocidas fueron Mileto y Halicarnaso. Esta última fue la cuna de Heródoto y sede de una de las maravillas de la antigüedad, la tumba del rey Mausolos, de donde deriva la palabra mausoleo. Las colonias asiáticas absorbieron el exceso de población tal como estaba previsto y fueron importantes centros de comercio. No obstante, en ocasiones fueron una carga política. Las guerras médicas se iniciaron porque las ciudades del continente apoyaron a las colonias que se rebelaron contra el dominio persa. Uno de los episodios más famosos de la historia de la Grecia antigua fue el saqueo de Troya por el rey micénico, Agamenón y sus aliados. El poeta Homero relató esta guerra en su poema épico La Ilíada, el ejemplo más famoso de la literatura griega antigua. El poema fue escrito probablemente unos 400 años o más después de ocurridos los eventos que se relata. Homero trabajó a partir de la tradición oral, transmitida por los bardos desde la memoria de los siglos. La historia comenzó con la bella Helena, esposa de Melenao, pero prometida previamente a París de Troya por la diosa Afrodita. Esta provoca que Helena se enamore de París y la pareja huye hacia Troya. Agamenón convoca a los griegos para alabar el mancillado honor de su hermano Menelao. La chispa que puso en pie de guerra 1 millar de navíos fue Helena. Las naves iban repletas de griegos micenos que salieron en su busca. Según Homero, el sitio de Troya se prolongó durante 10 años y se caracterizó por las luchas entre héroes de ambos bandos, así como por la intervención de los dioses que también habían elegido a sus favoritos. El campeón de los griegos era Aquiles, quien finalmente cayó víctima de un flechazo en la única parte de su cuerpo no protegida por armadura ni por la magia de los dioses, su talón, mientras que el campeón troyano era Héctor. La ciudad cayó finalmente como consecuencia del engaño de un enorme caballo de madera dejado por los griegos como supuesto regalo antes de su partida. El caballo fue idea de Odiseo y los dioses, favorables a los troyanos, se vengaron de él con los muchos años que debió vagar intentando volver a su hogar. Cuando el caballo fue introducido dentro de las murallas, los soldados griegos, ocultos en su interior, escaparon por la noche y abrieron las puertas de la ciudad. Los navíos y el ejército griego volvieron arropados por la oscuridad y atravesaron las puertas abiertas para saquear la ciudad. La Ilíada y su relato de la guerra de Troya fue considerado por muchos una ficción hasta que Heinrich Schliemann consiguió confirmar partes de la misma merced a sus excavaciones en Micenas y en el emplazamiento de la actual Turquía, que hoy se considera que fue Troya. Este lugar estaba sobre la importante ruta de comercio que atravesaba el Bósforo y que llevaba al Mar Negro. Schliemann encontró en Troya fabulosos tesoros de oro que demuestran su riqueza en determinado momento. De las muchas ciudades halladas en Troya, una sobre otra, una de ellas, que se caracteriza por estar dotada de impresionantes murallas, parece haber sido destruida alrededor del 1200 a.C. Si fue destruida por un terremoto, por los micenos o por los bárbaros que provocaron el oscurantismo de la antigüedad, no ha podido determinarse para satisfacción de todos. Las puntas de flecha, las secuelas de incendios y otras pruebas sugieren la participación humana en la destrucción. El lugar donde se asentó Troya permaneció deshabitado durante muchos siglos después de su destrucción y fue reconstruido varias veces después de desastres naturales o de su destrucción. Troya fue visitada por Alejandro Magno durante su campaña persa. Posiblemente estuviera familiarizado con la Ilíada desde su niñez.
Eventualmente, el lugar fue abandonado ya avanzado el primer milenio después de Cristo, y cuando Schliemann llegó a él hace unos 100 años, era un montón de escombros y tierra junto a la costa. La brillante cultura minoica, con centro en Creta, precedió en mucho tiempo a los micenos del continente griego y en su época fue única por diversas razones. Los minoicos eran avesados navegantes, tal y como lo atestiguan los maravillosos frescos de navíos que adornan sus edificios. Basaron su civilización en el comercio y el control de los mares adyacentes, y no sobre la agricultura como fue la norma en el resto de las culturas. No fortificaron sus ciudades y palacios confiando probablemente que sus naves interceptarían cualquier posible enemigo en el mar. El comercio fue la clave de su sorprendente precoz desarrollo. A través del contacto con Egipto y Canaán adquirieron no solo riquezas, sino también tecnología e ideas. Se cree que los refugiados de las periódicas agitaciones egipcias trajeron consigo avances a Creta en una era muy temprana. Mientras la pequeña, aunque próspera, cultura minoica medraba, los griegos continentales se hicieron cada vez más fuertes y sofisticados. La tecnología entró poco a poco en la península, a menudo llevada por los comerciantes minoicos. Ambas partes mantenían un contacto constante como socios comerciales y, eventualmente, llegaron a ser rivales. Para los micenos más numerosos y belicosos, la cultura minoica debió ser un tentador objetivo. La cultura minoica entró en decadencia en torno al 1400 a.C. y se extinguió completamente hacia el 1100 a.C. Sin embargo, no quedan claras las razones de ello. Posiblemente fuesen los bárbaros que asolaron gran parte del mundo mediterráneo alrededor del 1200 a.C., una violenta erupción de Tera que devastó su economía o una invasión de los micenos del continente. Se cree que aproximadamente en el 1450 a.C. todos los palacios minoicos de Creta fueron destruidos. La destrucción de las naves y las pérdidas humanas tras la cataclísmica explosión en Tera posiblemente abrieron las puertas a los micenos. O bien es posible que los micenos llegasen a ser lo bastante fuertes como para competir por el control total del Egeo. La cultura de Creta y del Egeo sería una mezcla de influencias minoicas y micénicas durante los 3 siglos siguientes. Sea por la razón que fuere, los griegos continentales consiguieron imponerse sobre los minoicos y apoderarse del Egeo hasta que todas las culturas de la región fueron barridas en torno al 1200 a.C. Hacia el 700 a.C. habían surgido ciudades-estado independientes a partir de las ruinas de la Edad Oscura de Grecia, entre ellas Atenas, Esparta, Tebas y Corinto. Estas ciudades-estado compitieron entre sí económica, militar e ideológicamente por el dominio de la región, de un modo similar al de los reinos palaciegos de la era micénica. Fue esta la Edad Clásica de Grecia, una de las épocas que más influyó sobre la historia de la humanidad. Las obras filosóficas, científicas, literarias, artísticas, matemáticas e históricas de la renacida y resurgente cultura griega proporcionó muchos de los cimientos de las civilizaciones que la sucedieron. Fue la época de Aristóteles, Platón, Homero, Sócrates, Euclides, Arquímedes, Hipócrates, Heródoto y muchos otros. Los griegos experimentaron con la democracia, desarrollaron el método científico y construyeron la fabulosa Biblioteca Alejandría. De todas las ciudades-estado, Atenas era la más grande y rica, gracias a su excelente puerto y a sus ricos yacimientos de plata. Los atenienses fueron los grandes constructores de buques y navegantes de Grecia. Los espartanos fueron la quinta esencia del guerrero, disciplinados desde la niñez para servir en la falange. El solo aspecto de la dura y despiadada falange espartana en el campo de batalla podía ser suficiente para ahuyentar al enemigo antes siquiera de comenzar la batalla. En el primer intento, los espartanos no consiguieron tomar Atenas, debido a las largas murallas que rodeaban la ciudad, la ruta de acceso al puerto de El Pireo sobre la costa y al propio puerto. Aunque los espartanos devastaron la campiña, los atenienses consiguieron resistir el asedio importando alimentos y suministros por el mar. Tras muchos años de conflicto en todo el Mediterráneo, los espartanos tomaron la delantera construyendo una gran flota propia que derrotó a la armada ateniense en el 405 a.C. Cuando los espartanos volvieron a invadir Ática, los hambrientos atenienses se rindieron un año después. Como parte del acuerdo de paz, las largas murallas fueron demolidas, se abolió la democracia ateniense y se disolvió la Liga de Delos entre Atenas y sus aliados.
No obstante, la guerra espartana, que puso fin a la guerra, no llevó la paz ni la unidad a Grecia. La democracia se restauró en Atenas en el 403 a.C. y la lucha entre los diferentes estados volvió a estallar. En el fragor de este conflicto, poca atención se prestó al creciente poderío de Macedonia, en el norte junto a las fronteras con los bárbaros. Al término de la guerra del Peloponeso, después del 405 a.C., muchos experimentados soldados griegos quedaron desempleados. Los hoplitas griegos de la época eran los mejores soldados de infantería de Occidente. Algunos hallaron empleo en el extranjero como mercenarios. En el 401 a.C., Ciro el joven intentó destronar a su hermano Artajerjes II y reclamar la corona de Persia. El núcleo de su ejército estaba constituido por 10.000 mercenarios griegos, mayormente infantería hoplita. El contingente griego fue informado originalmente de que marchaba a una expedición de castigo en el sureste de Asia Menor. Cuando Ciro continuó marchando hacia Babilonia, los mercenarios no se opusieron, tentados por las perspectivas de más riquezas y saqueo. Al norte de Babilonia, el ejército persa les hizo frente en Cunaxa. Aunque el contingente griego ganó la batalla, Ciro murió y la invasión llegó inmediatamente a su fin. Los persas ofrecieron una tregua para negociar con los comandantes mercenarios griegos, aunque en lugar de ello les asesinaron a traición. Los griegos eligieron nuevos jefes e iniciaron la larga ruta a casa, remontando el río Tigris y cruzando montañas hasta llegar a las colonias griegas del Mar Negro. Los persas les hostigaron, pero no intentaron un choque directo con su ejército principal. El rey ya estaba contento con verlos marcharse. A pesar de las dificultades y del hostigamiento constantes, 7.000 de los 10.000 mercenarios griegos consiguieron llegar a la costa del Mar Negro y desde allí por barco a Grecia. La épica historia de la marcha quedó plasmada por Jenofonte, uno de sus participantes, en su libro Anábasis. Jenofonte fue un ateniense, discípulo de Sócrates, pero huyó de su ciudad natal tras servir como mercenario para Esparta. Se dedicó a escribir libros sobre diversos temas, entre ellos agricultura, caballería, finanzas, Sócrates, historia y táctica militar. La marcha de los 10.000 fue un episodio importante porque la experiencia de los mercenarios reveló numerosos puntos débiles en el imperio y el ejército persas. Se aprendieron importantes lecciones tácticas que llevaron a ajustes en los futuros ejércitos griegos. Durante siglos, estos habían empleado la infantería pesada en falanges de manera casi exclusiva. Los veteranos y escritores como Jenofonte reconocieron el valor de incorporar proyectiles y tropas montadas a los ejércitos. El concepto de segmentos combinados dio como resultado una fuerza combatiente más flexible, capaz de responder a diferentes amenazas en diversos terrenos. Estas lecciones tuvieron su mayor impacto en Macedonia, donde el rey Filipo creó años después el primer ejército griego integrado y lo utilizó eventualmente para unir por primera vez toda Grecia bajo un solo mando. Tras el triunfo espartano en la guerra del Peloponeso en el 404 a.C., la inquietud continuó. 30 años después, Tebas derrotó a Esparta y mantuvo su predominio durante un decenio. Los antiguos antagonistas, Esparta y Atenas, se coligaron para marchar contra Tebas en el 362 a.C. No obstante, las ciudades-estado quedaron debilitadas por este estado de guerra casi continuo. En el norte surgió una nueva potencia, Macedonia. El rey Filipo de Macedonia creó un nuevo tipo de ejército que combinaba tropas armadas con proyectiles ligeros, esto es, honderos y pestaltas que lanzaban jabalinas, y caballería pesada que contaban con armadura corporal y utilizando picas como lanzas con la falange griega tradicional. A la cabeza de esta gran fuerza, consolidó primero su poder en las fronteras septentrionales de Grecia, atravesando Tracia hasta el Mar Negro. A continuación, marchó hacia el sur, capturando Tesalia y despertando la preocupación de los demás estados griegos que constituyeron la Liga Helénica liderada por Atenas y Tebas. Su victoria en Queronea en el 338 a.C. dejó a Grecia por primera vez bajo el mando de un solo rey como la Liga de Corinto.
En el 337 a.C., Filipo declaró la guerra a Persia, pero fue asesinado un año después, antes de iniciarla. Le sucedió su hijo Alejandro, de 20 años, que dedicó los 2 años siguientes a consolidar su poder y a reformar la Liga de Corinto, que se había fracturado tras la muerte de su padre. En el 334 a.C., Alejandro cruzó a Asia e inició la mayor campaña militar de todos los tiempos. En el transcurso de 11 años, Alejandro conquistó la totalidad del imperio persa, Fenicia, Egipto, Libia y la India hasta el río Indo. Consiguió la victoria en una serie de brillantes batallas y atacando lo que consideraba que era el punto más fuerte del enemigo. Siempre estuvo en inferioridad numérica, pero nunca la aventajaron en liderazgo. Se cuenta que, en un momento crítico de la batalla, reanimó a sus tropas haciendo gestos obscenos con un pepino. En un asedio fue el primero que traspasó las murallas y quedó gravemente herido antes de que sus tropas pudiesen seguirle y salvarle. El sitio de Tiro se prolongó durante largos meses y requirió la construcción de una calzada artificial hasta la ciudadela de la isla para las tropas de asalto y las máquinas de asedio. Esta calzada todavía existe, convirtiendo a la antigua isla en península. Cuando Alejandro llegó al Nilo, los egipcios se le rindieron sumisamente y le pidieron que se convirtiera en su faraón. Sus conquistas se interrumpieron solo porque sus tropas querían volver a casa. El resultado a largo plazo de las conquistas de Alejandro fue la difusión de la cultura y las ideas griegas en todas las regiones que dominó. Era posible viajar desde el sur de Europa y hablar tan solo un idioma, el griego, en todo el trayecto. Fue esta la era helenista y su influencia continuó más tarde bajo la férula romana. Los romanos adoptaron como propios numerosos elementos de la cultura griega. Alejandro murió en Babilonia en el 323 a.C., según se dice, como consecuencia de una fiebre provocada por la embriaguez. Al fallecer, estaba pensando en convertir a Babilonia en capital de su imperio oriental. Y bueno, esa fue la historia de los griegos. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, no olvides dejar tu me gusta. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos próximamente en otra historia más que contar. ¡Chau!